Bueno, me llamo Cintia, tengo 21 años y estudio psicología. No sé cómo. Bien, ¿dónde estudias psicología? En la UBA. Ah, no, ¿qué tal? Estudio psicología en la UBA. Déjelo. Vamos de vuelta. Bueno, Bueno, ¿todo de nuevo? No, igual eran dos por... ¿Dónde estudias psicología? Bueno, estudio psicología en la UBA. ¿Te gusta o...? Sí, me encanta. Y bueno, y por eso... No, eso... Sí, me gusta estudiar psicología. Sí, obvio. Ay, ¿por qué? Pero no me sale pensar así. Parece en mi colegio que tenés que responder lo mismo que... Contá, vos explayate. ¿En el colegio? ¿Qué hacías en el colegio? Para cómo que hacen en el colegio. ¿Te gustaba ir? ¿Te sentías así? Ah, bueno, yo empezó a chamusarte ahora. Bueno, en el colegio era escolta. Me gustaba ir para sacarme buenas notas, pero la pasaba mal en realidad. ¿Por? O sea, mis compañeros me trataban mal, me molestaban siempre porque era la más tranquila, la más estudiosa, digamos, la más bonita. Entonces, con tal de que me sintiera mal, me hacían de todo, hasta me rompían las pruebas, todo, me sacaban los útiles, eso de chiquita, digamos, en primaria. Y después empezaban a molestarme con cosas que se enteraban mías o con lo que sea, con mi cara, con el cuerpo, con mi personalidad, o con que no tenía amigos ahí, que estaba sola. Y bueno, entonces yo digamos que iba nada más al colegio para estudiar, me iba bien y me sentía bien con esas notas, llevando a mi casa las notas buenas, pero digamos para eso solo iba. Después con los demás era como que si me quedaba sola y nadie me molestaba, para mí era mejor eso. Y, o sea, era como que estabas vos sola en el colegio, no tenías amigos, no tenías nada, o... No, tenía una mejor amiga desde jardín, pero también me molestaban porque decían que era la única persona que tenía. Después me peleé con ella y tenía amigas lejos. O sea, yo vivo en San Isidro y tenía, por ejemplo, en Caballito, cosas así. Entonces no las veía siempre. Hablaba por mensaje de texto y esas cosas y cuando en un momento me peleé con mi mejor amiga, con todas las amigas que tenía, no eran muchas, pero era mi compañía, y entonces ahí me quedé sola, eso fue más o menos a los 15 años, y ahí es cuando, bueno, me quedé sola y me empezaron a molestar más porque no tenía de dónde agarrarme, digamos. Claro, no tenías como alguien... Y era la época que estaban de moda los floggers, los emo y eso, y todos eran floggers y yo era emo, según ellos. Ni siquiera sabía que era un ser emo, pero con tal de decirme algo me lo decían, y me hacían dibujos a mí, o sea, dibujos míos siendo emo y esas cosas. Y me sacaban, y ahí también era la época de los fotologs y esas cosas y los Facebook, y sacaban fotos, filmaban videos y después los subían. Entonces yo cuando los encontraba veía que comentaban que cómo hace esa chica para no darse cuenta de lo que le están haciendo y yo no decía nada, pero sí me daba cuenta, no es que no los veía con la cámara al lado mío, ni que me estaban señalando, ni que me estaban sacando las cosas. Yo nada más hacía, o sea, me ponía, en hora libre me ponía a hacer la tarea que tuviera o a escribir en un cuaderno que siempre me lo querían sacar para ver qué era lo que escribía, porque para ellos era re rara y querían ver qué pensaba de ellos o qué pensaba, digamos, para ellos era un bicho raro, entonces querían agarrarme ese cuaderno para ver qué escribía. Y yo casi siempre en ese cuaderno escribía que me sentía sola, que no veía la hora de terminar el colegio, de no verlos más y... ¿Era tu forma de descargar, digamos? Claro, porque siempre fue un año ese año en el 2008 fue un año que teníamos siempre horas libres porque una maestra quedó embarazada, otra que se enfermaba, no sé qué, estaban buscando reemplazo, mientras tanto no hacíamos nada. Entonces yo cuando teníamos esas horas libres para mí era el peor momento porque nos quedamos todos solos y nadie controlaba nada, entonces ahí me molestaba más y yo estaba con ese cuaderno. O mandando mensajes a mis amigas que estaban lejos, entonces me cargaban porque tenía a mis amigas lejos y les tenía que mandar mensajes y los demás los tenían todos al lado. Y bueno, básicamente sí. ¿Y cómo te sentías en ese momento cuando te hacían esas cosas? ¿Te agarraba impotencia, algo? Sí, yo más o menos a esa edad me di cuenta que me molestaban. Bueno, más o menos a esa edad, a los 15, me di cuenta que me molestaban esas cosas. Porque antes era como que le ignoraba
no sé, lo dejaba pasar. Llegaba a mi casa y hacía como que no pasaba nada, pero ese año cuando me peleé con mis amigas y eso y me hizo otra amiga, es como que me empecé a dar cuenta de esas cosas y ahí es cuando iba a mi casa y escribía, tenía un blog y escribía todo lo que me pasaba. Y después no contaba a mi mamá y mi papá, pero no dejaba que fueran a hablar porque tenía miedo de que fuera peor porque iban ellos. Entonces les decía que no digan nada, que algún día iba a terminar el colegio, seguramente antes que ellos porque algunos repitieron y eso, porque les iba re mal, no hacían nada. Y entonces le dije que dejaran, que no pasaba nada. Y bueno, y fueron, los últimos 3 años fueron los peores. Porque no veía, era como que se me hizo todos los años, yo lo había pasado desde chiquita, porque en jardín ya apenas entré en jardín ya quería jugar en una casita y me sacaban. O sea, empezó así. Entonces yo me fui acostumbrando a que los demás me decían algo y lo hacía. Me decían que me fuera, me iba. Entonces, en primaria ya estaba acostumbrada a que no podía hacer las mismas cosas que ellos. También me pasaba que a mí no me gustaba que me retaran ni nada las maestras, entonces con tal de portarme bien me quedaba sentada leyendo o escribiendo a los 8 años, 9 por ahí, y los demás corrían y todo eso, entonces siempre resaltaba por ser tranquila. ¿Y vos qué harías ahora si, por ejemplo, agarrás y justo te encontrás a tus compañeros o hacen toda una reunión y justo vas y los ves a todos tus compañeros? ¿Qué harías en ese...? O sea, ¿cómo pensarías que ellos reaccionarían y cómo reaccionarías vos en ese momento? Y no sé, por ejemplo, Acordate de repetir si me encontrara de nuevo con mis compañeros, no sé, yo el año pasado me crucé a algunos en la calle, en el colectivo, y nada, hacían como si nada, porque el tema era que ellos se reían todos cuando estaban en grupo y después por separado algunos me trataban bien, o era, no sé si eran falsos o qué, o eran muy tan inmaduros que cuando estaban con los amigos todos se reían y después por separado eran diferentes. Algunos, no todos, algunos los encontraban en la calle y era lo mismo. Y no sé, a mí siempre me da miedo cruzármelo, así que supongo que si los vieran me irían. No creo que daría tiempo de que me hablaran ni que me dijeran nada. O sea, es como que vos todavía no... ¿Vos sentís que lo superaste eso o No creo que lo haya superado. También me acuerdo haberme encontrado en la parada de colectivo a 2 de los chicos que peor me trataban hace un tiempo y cuando los vi hice la que estaba escuchando música. No, estaba escuchando música pero me hacía la que estaba distraída esperando colectivo y tenía miedo de que me hablaran porque si me hablaba iba a sentir lo mismo que sentí siempre. Pues es como que yo terminé el colegio y no es que, aparte cuando terminé el colegio me seguía molestando por Facebook y todo eso, hasta que un día decidí bloquearlos a todos, hasta los que me caían bien, salvo a 2 o 3, para que no se dieran cuenta que los habían bloqueado. Así quedaba como que cerré el Facebook y listo. Entonces nunca me pasó volverlos a encontrar y que todo estuviera bien o que no tuviera ese miedo. Siempre tengo miedo de encontrármelos en cualquier lado. Entonces cuando ando por mi barrio siempre tengo miedo, salvo cuando me voy lejos. ¿Y vos si todo esto vos lo definirías como bullying o qué dirías que es el bullying? ¿Todo lo que te pasó o otra cosa? Yo creo que sí, lo que me pasó sí era bullying, aparte porque el bullying vendría a ser acoso verbal o físico entre pares. A mí me pasó desde siempre que me tuvieran de punto todo el curso, o sea que fuera yo el centro de atención de ellos. Además que fuera del colegio también me molestaban, porque cuando se juntaban, yo vivo a la vuelta del colegio, entonces se juntaban en la esquina, después de clases y eso, pasaban toda la tarde y siempre que pasaban se reían de mí, me señalaban, gritaban cosas y les avisaban a sus amigos de otros colegios o que ni los conocía que cuando me vieran se tenían que reír. Después si me conectaba al Facebook también me comentaban las fotos y todas las cosas en el fotolog, me mandaban mensajes en anónimo que eran ellos riéndose de mí y era todo el tiempo me estaban buscando por todos lados, entonces ese vendría a ser un tipo de bullying. Va, 2.
uno personalmente, que eran todos con palabras, no era físico. Y otro, ciberbullying, que es mediante las redes sociales. O sea, sufrías esos dos tipos de bullying, vos, ¿no? Claro, yo sufría esos dos tipos y, claro, físico, más que empujarme a veces o tirarme el pelo de chiquita, no pasó. Pero igual, como dicen algunos, a veces las palabras duelen más que otra cosa. Sí. Bancame los segunditos. Y para vos, ¿quién consideras que puede ser el grupo más vulnerable al bullying o los que, por ejemplo, el día de mañana vos tenés que ir a un colegio? ¿Quién pensás que es el más vulnerable en el grupo de ese curso que puede llegar a sufrir bullying y lo puede llegar a pasar mal, como en su momento capaz lo pasaste vos? Y la gente que más puede sufrir bullying son los que, claro, los que son más estudiosos, los que son más tímidos, más cerrados al grupo, o en mi caso los que no salían a bailar. Yo no salía a bailar, entonces ya era una excusa para reírse de mí por ser diferente. Igual yo de alguna manera nunca salía a bailar porque cuando era chiquita también iba a las fiestas y me encerraban en círculos y eso, entonces como que me sentía mal y siempre sentí rechazo por juntarme con ellos o con quien sea, entonces me cerraba yo misma. Entonces los chicos en los cursos que son así más tímidos, más cerrados, más estudiosos son los que pueden llegar a recibir más burlas, aunque cualquiera puede ser. A veces también hay chicas que las tratan mal por ser lindas, otros por envidiarlos. Antes capaz que era menos, pero ahora es por cualquier cosa. ¿Y vos no sentís que si vos hubieses actuado de otra forma, capaz que tomándotelo más positivamente, porque por lo que yo estoy escuchando te lo tomaste bastante negativo al tema de que te daban mucho interés a vos, pero por ejemplo, ponele, no sé, es un ejemplo, yo me hacen bullying y capaz que yo me lo tomo positivamente, que están todo el tiempo pendientes de mí. ¿Nunca lo pensaste así de ese modo? Y yo de chiquita no le daba importancia a lo que me hacían. Primero pensaba que me lo merecía de alguna forma, entonces lo justificaba. Después me di cuenta que no tenía por qué pasarla así, entonces ahí empecé a sufrirlo más. Como dije, fueron los últimos 3 años los peores que pasé, porque antes era como que decía, bueno, no importa. Pero también en eso de llevarlo de una manera positiva, también en algún momento te pega mal y es así. Porque no todo verlo de una forma buena, de una manera es taparlo. Tapar que el dolor que te ocasiona que te estén tratando mal y esas cosas, y en algún momento lo dejas de tapar y estalla y bueno, y la pasás mal. Y hay gente que también capaz que se da cuenta después que terminó el colegio de todo el mal que le hicieron y es lo mismo prácticamente. Y yo no lo podía ver de otra forma, aparte estaba acostumbrada, como dije, desde jardín ya me hacían a un lado, entonces era como que nunca había tenido otra forma de pensar porque ya tenía 3 años y era así. Y era lo que conocía. Yo conocí otra cosa, otra forma diferente de vivir con los demás cuando terminé el colegio, 1 año después más o menos. Porque cuando terminé el colegio, apenas lo terminé, en la facultad seguía teniendo miedo porque pensaba que ahí iba a pasar lo mismo que en el colegio. Ahora mismo también no me gusta mucho hablar con nadie ni nada porque tengo miedo de que se vuelva a repetir en la facultad, porque como es un ambiente de estudio, para mí es parecido al colegio. Y eso que es el 3er año que estoy en la facultad y sigo pensando lo mismo. No de la misma manera que antes, pero el primer año que estuve en el CBC estaba re perseguida y no quería que nadie se acercara ni nada. Mismo cuando tenía hora libre me iba a escribir en una estación de servicio para no estar en el buffet de la facultad por miedo a estar ahí nada más. O sea, le tenías miedo, básicamente le tenías miedo a las personas y lo que pueden llegar a decir de... Que a la gente de mi edad más o menos, porque me hace acordar a los del colegio. A la gente de mi edad le tenía más miedo
porque me hacía acordar a la gente del colegio. Por eso yo me había empezado a hacer amigas más grandes y eso porque me sentía más segura, así. Porque sabían que no era la misma mente que los chicos de mi edad en su momento. Vos eras, aparte de todo esto, es un tema aparte, vos eras, por ejemplo, en educación física, que es un tema ya más físico, eras la típica que, la última que eligen o no la quiero elegir. Bueno, en educación física me iba re mal. Era la única materia que tenía siempre ahí que siempre pensaba que me la iba a llevar y no me la llevé por esforzarme. Y también no me elegían nunca, me elegían porque la profesora los obligaba, porque si era por ellos, una vez estábamos jugando al vóley y me echaron y me quedé sentada por orden de mis compañeras, ni siquiera la profesora. Y había una profesora que digamos que apoyaba que fueran así las chicas, porque en la secundaria nos dividíamos las chicas y los chicos por separados. Entonces había una profesora que veía esas cosas y era como que trataba mejor a las que se portaban de esa manera y a los que éramos como yo nos trataba mal. Entonces eran mis compañeras y la profesora también, porque me iba mal, era como que no me tenían en cuenta para nada. Y siempre si perdían algún partido o algo, era mi culpa. Aunque yo no haya tocado la pelota, aunque yo haya estado a 3 metros de la pelota, siempre era mi culpa. Pendiente de si hacías, no hacías, si... Claro, y a mí me iba mal de alguna manera porque estaba perseguida, porque yo no lo hacía por mí, yo lo hacía por los demás. Yo tenía miedo de que me vaya mal en gimnasia por el miedo de que los demás piensen tal cosa, o miedo de que me echen la culpa de que le fue mal en el partido porque estuve yo en su equipo, que me pasó un montón de veces eso. De grande, de chiquita también. Siempre que yo estaba en el equipo era como que era la razón para perder. Y, por ejemplo, vos, o sea, sentías que eras la culpa de todo el grupo, que por tu culpa todo el grupo perdía, o vos sentías que por lo menos un esfuerzo hacías, o no te interesaba. No, yo siempre les creía las cosas que me decían. Si ellos me decían que yo tenía la culpa de que perdieran un partido, era mi culpa. Si ellos me decían que, no sé, que no tenía amigos por ser rara, me lo creía también. Y todo lo que me decían yo se los tomaba como que era verdadero, porque aparte que me lo decía mucha gente, no era una sola persona. Entonces yo decía que así me debe ver la gente o así debo ser yo en realidad, entonces les creía todo. O sea, te dejabas influenciar bastante, ¿no? Sí, me dejaba influenciar por todo lo que me decían. Creo que lo único que no les hacía caso era que algunos me decían, ay, dejá de estudiar tanto, eso no les hacía caso porque sabía que, era consciente de que era por mi futuro y que además no le veía la gracia de estar en el aula, en el fondo, haciendo nada, riéndome, y porque aparte después se llevaban todas las materias y yo en el verano estaba tranquila. Lo que sí, cuando se llevaban las materias me venían a pedir la carpeta, todas las cosas. Mismo yo empecé a dar clases particulares a los 13 años y les di a un montón de mis compañeros que me trataban mal, me buscaban a mí para que les enseñara después cuando se llevaban las materias. Yo de alguna manera siempre era buena compañera con ellos igual. ¿Por qué sentías que le tenías que hacer ese favor si ellos nunca te hacían un favor de amistad, tipo, vení, que te vamos a hablar? O sea, vos les dabas, pero recibías cosas malas siempre de ellos. ¿Y vos le dabas cosas buenas? Yo creía que siendo buena en algún momento me iban a llegar a querer o algo. Pero según lo que escuché en la última convivencia que hicimos el último año de la secundaria, todos lo único que se acordaban de mí era, o sea, yo me destacaba por ser la que los salvaba en las tareas, en las pruebas, en todo, porque a veces me las sacaban de la mano y se llevaban la prueba, circulaba por todos lados y después volvía. Y me acuerdo de una chica que me dijo, yo no me llevé matemática gracias a Cintia. Y sentí una bronca porque no había hecho nada en todo el año y justo zafó por copiarse de mí siempre. Y nada, yo sentí bronca, pero ahí dije, bueno, ya está, ya terminé y listo. Y nada, yo sentía que no tenía que devolver nada malo porque no había sentido de ser, o sea, si ellos eran agresivos conmigo, no tenía sentido ser agresiva también. Además que algunas veces les contesté algunas cosas
y me tomaron de loco y decía que un día iba a ir y los iba a matar a todos, entonces dije, al final cualquier cosa que diga lo van a tomar para reírse. Entonces prefería o no decir nada o seguir siendo como era. Y te sentías cómoda así, básicamente, digamos. No te interesaba mucho, sí, sí te interesaba, pero digamos, era como que ya sé que me van a decir esto, ya sé que me la voy a creer, que soy así, y era como todo un círculo, básicamente. No sentías que era como ya cansador, nunca te cansaste, dijiste, no, listo, me quiero cambiar de colegio, por ejemplo. ¿Nunca pensaste nada de eso? Nunca pensé en cambiarme de colegio porque lo tenía a la vuelta de mi casa, estaba cerca, y además porque yo me llevaba bien con los directivos, con los profesores, esas cosas. Ellos sí me querían, pero los demás no, era como que dije, bueno, ya está, estoy acá desde jardín, no me animaba a ir a un lugar nuevo porque tenía miedo de que... Dije, es lo mismo, capaz que me voy a otro lado y me pasa lo mismo. Para mí era como que era una persona que conozca a quien conozca y le iba a pasar lo mismo. Y entonces, nada, entonces me quedé ahí y preferí pasarlo hasta que terminara. Yo sabía que no iba a estar para siempre en el colegio, ni tampoco pretendía hacerme amiga ni nada de ellos. Por eso era bastante cerrada. Yo los ayudaba si me pedían algo. Mismo a algunos les pasó cosas feas como perder un familiar o algo, un papá, una mamá, y yo iba y les escribía cosas en el Facebook, todo para apoyarlos y eran los mismos que me trataban mal a mí, pero igual yo sentía que no podía hacerme lo indiferente porque sabía sabía que estaban mal y eso y dije, bueno, no sé, yo los ayudaba igual. Y ahora que te pones a pensar todo eso, ¿no te sentís como en partes tonta de decir, ¿para qué los ayudaba si ellos me trataban mal? No, nunca lo pensé igual porque ¿Qué pensaste? nunca pensé que fui tonta por ayudarlos cuando me trataban mal porque, como decían, no me parece que si te tratan mal hay que devolverlo de la misma manera. Yo sabía que yo estaba haciendo bien, ellos eran los que estaban mal. No tenía que cambiar mi forma de ser porque ellos eran los que hacían lo que no debían. ¿Y vos, cuándo considerás que hay un caso, cuando empieza un caso de bullying? ¿Y cuándo, son dos preguntas en una, por si querés después pregúntame. ¿Cuándo considerás que empieza el bullying y cuándo considerás que hay un límite entre el bullying, entre el acoso, entre diferentes cosas que no son bullying? El bullying vendría a ser cuando es algo que se da de forma repetida. O sea, como me pasaba a mí, era todos los días lo mismo. Si pasa igual es medio raro porque si a un chico lo trata mal y se ríen, por lo general se vuelven a reír y se vuelven a reír hasta que, no sé, hasta que se cansan y algunos no se cansan. O sea, eso bullying vendría a ser cuando es algo que es constante. Y un tipo de acosos así sería, no sé, que se hayan reído de alguien una sola vez y nunca más hayan nombrado a esa persona ni nada. Eso vendría a ser un acoso verbal un acoso verbal vendría a ser. Vos ahora tenés empezaste una campaña después de eso, ¿no? Sí, empecé una campaña hace casi un año porque me di cuenta, hace un año empecé a hablar con mis amigos nuevos. Algunos son más chicos y van al colegio y me contaban las cosas que pasaban. Entonces ahí me di cuenta que no era la única, que no era mi culpa lo que me había pasado, que se daba en todos los colegios, en cualquier lado. Y me contaban cosas que eran terribles y yo les preguntaba, pero no hacen nada, el director no se da cuenta, los profesores, nada. Y dicen, sí, se dan cuenta, pero lo dejan pasar. Entonces yo dije, entonces si todos dejan pasar las cosas que pasan, va a ser cada día peor. Entonces empecé a pensar que tenía que hacer algo desde mi lugar, pero no me conformaba con hacer algo chiquito, entonces quería hacer algo que abarcara todo el país. Entonces, prácticamente un día para el otro se me ocurrió la idea de crear un proyecto
para pedir que se dieran talleres en los colegios desde chiquitos, o sea, desde jardín de alguna manera, para que los chicos aprendan a convivir y también que sea una obligación de los profesores que si ven un caso de bullying que no lo dejen pasar, que se lo comuniquen a alguien o que hagan algo, que ayuden a la persona que lo sufre y también al agresor porque de alguna manera tiene un problema para estar todo el tiempo molestando a otra persona. Bueno, pedía eso y también que haya una forma de que los padres puedan denunciar al colegio si no se quiere hacer cargo. Y bueno, empezamos a juntar las firmas, éramos todos chicos, algunos de 13 años a 20 y algo. Bueno, entonces las empezamos a juntar por todos lados, la página creció un montón, me empezaron a pedir las planillas en el interior, se las fui mandando y bueno, después por suerte al final había un proyecto de ley que lo terminaron aprobando, pero en su momento cuando nosotros iniciamos esto no teníamos idea de ese proyecto porque no se decía nada en ningún lado, en la tele ni nada. Al tiempo de que arrancamos con esto empezaron a hablar en los noticieros un poquito del bullying, que yo cuando le conté a mi papá lo que iba a hacerme, pero lo primero que me preguntó era qué es el bullying. Era como que no tenía ni idea. Disculpame, ¿qué proyecto de ley decís que había, que aprobaron, pero que antes no lo estaban aprobando, qué sé yo? Bueno, aprobaron hace poco un proyecto de ley en contra del bullying que era lo mismo que yo pedía, que se me ocurrió a mí sin ver en ningún lado nada. Bueno, habla también de que van a haber talleres en los colegios, de que va a haber un número para denunciar, también de que se le va a brindar apoyo psicológico gratuito también a las víctimas y claro, de que para no dejar pasar estos casos y también es una manera de difundir porque, como yo conté, cuando yo inicié este proyecto, mi papá, mi abuelo, mi mamá no tenía ni idea que era el bullying, era como que había en todos lados que yo iba a contar, primero antes de juntar las firmas me preguntaban qué era, entonces me di cuenta que era peor de lo que pensaba porque no tenían ni idea de qué se trataba ni nada. Por más que supieran que habían chicos que las pasaba mal y eso, no tenían ni idea de que era tanto como para que tenga un nombre y que pase en todos lados y que haya que hacer algo en contra de eso. ¿Y vos sentís que sirve de algo? Porque vos contaste hace un rato que, por ejemplo, vos no querías decirle nada, o sea, le decías a tus padres, pero no querías que tus padres vayan a hablar por el tema de si te molestaban más o si era peor. Bueno, ¿sentís que todos los otros chicos van a sentir lo mismo y que el proyecto ese de ley va a ser en realidad, si uno quiere llamar, va a ser peor para el chico y no lo va a querer hacer? ¿O sentís que va a servir de algo? Yo creo que por suerte cuando los medios empezaron a hablar del bullying, es como que de repente apareció un montón de gente, o sea, padres contando lo que les pasaba a los hijos, o mismo los chicos hablando en la tele, salieron a la luz un montón de casos que antes no se hablaban de esas cosas. Como ahora que te muestran en tal colegio, tal chica la golpearon, en tal colegio alguien terminó internado porque le hicieron tal cosa. Cosas así que antes no se contaban porque nadie se animaba a contar porque era algo como, no sé, el que lo pasaba se sentía mal porque no se sentía comprendido ni nada, pero ahora con la difusión se anima más a hablar. Igual recién empezó, pero yo supongo que va a servir. También en la página que creamos todos los días nos mandan mensajes los padres, los docentes, los alumnos o quien sea. Nos cuentan la opinión que tienen, nos cuentan también sus propias vivencias y eso, y se ayudaron un montón. También creé un grupo en Facebook que ahora son como 14.000 personas y ahí pueden publicar lo que quieran y siempre cuentan, no sé, hay chicos que a veces cuentan el otro día salí del colegio, me esperaron en la esquina, tal cosa, y cuentan que se siente mal por las cosas que les hacen, y ahí hay un montón de gente comentándoles, ayudándolos y apoyándolos, y es algo que antes capaz que no existía, o por lo menos yo no tenía algo así para contar y que alguien me apoyara con lo que me pasaba. Y ya hablando de esa manera es como que sirve para que se pueda hacer algo al respecto, porque si se quedan todos callados,
no cambia nada. Igual que la gente, o sea, como dicen en todos lados ahora, que el bullying no es algo que involucre nada más a la víctima y al agresor, sino que a todos los que están. Si hay alguien que está mirando cómo lo trata mal a otro chico, también tiene que hacer algo para ayudarlo. No tiene que decir, yo no tenía nada que ver porque estaba mirando nada más. Por eso yo supongo que ahora también hay mucha gente que ahora cuenta cosas que ve y eso, que van a ayudar a la persona. Y creo que con la difusión ayuda un montón. Un tema aparte de todo eso, ¿vos qué tan probable sentís que un chico que sufra bullying pueda llegar a suicidarse? Ahora, yo siempre en la... No, no estaba pensando. En el grupo de Facebook siempre veo un montón de casos de chicos que dicen que si no le dejan de pasar las cosas que le pasan, se van a matar. Por suerte todavía no me enteré de ninguno de esos chicos que dijeron eso, que lo hayan hecho, pero sí de otros casos que se terminaron matando por ser agredidos todo el tiempo y no encontraron una solución a eso, o una salida, o por no imaginarse algo mejor. Y eso es terrible también. Ahora también se están conociendo, seguramente habrán habido en otros tiempos suicidios por bullying, pero ahora se están conociendo más y yo creo que a veces la gente ni con eso le sirve para tomar conciencia. ¿Y vos alguna vez pensaste en suicidarte o Que algo? no. Es una duda. Yo cuando iba al colegio, yo veía como que nunca iba a cambiar mi vida, o que siempre iba a ser todo igual, y no sé si pensé en suicidarme, pero sí lo veía todo negro y yo pensaba que toda mi vida iba a ser lo mismo, que en cualquier lugar que vaya iba a ser tratada de la misma forma que en el colegio, que no iba a conseguir amigos, que no iba a poder hablar, digamos, porque yo siempre me sentí como ahogada en mis propias palabras porque no podía hablar con nadie en serio porque tenía miedo de ser yo misma, porque una vez me puse a hablar, digamos, me puse a hablar de cosas muy mías en el colegio, se enteraron todos y empezaron a contarle hasta a los profesores de cómo pensaba, cómo hablaba. Entonces me daba mucho miedo ser yo y me cerraba más. Entonces yo veía que nunca iba a cambiar nada, no me imaginaba de otra forma. Por suerte sí cambió, después de un año de haber terminado el colegio, pero sí, también pensé que no valía la pena seguir siendo como era ni seguir estando porque veía que si iba a ser siempre lo mismo, como que no valía la pena seguir viviendo y eso. Y bueno, vos recién dijiste que tus compañeros te decían que, o sea, era como que todos eran floggers en esa época y vos eras la emo, ¿no? ¿No sentís que tienen razón en ciertas partes con lo que estás diciendo ahora? Porque estás como diciendo que no sabías si querías seguir viviendo todo eso, qué sé yo, no sabías con quién hablarlo, no te sentías medio, o sea, como que tenían razón lo que decían, lo que eras la emo del grupo, digamos. Yo creo que ellos cuando me decían emo igual no sabían qué significaba. Ellos pensaban que una persona emo era que tenía todo el pelo en la cara, que se vestían de negro, que yo ni siquiera me vestía así, y que estaban todo el tiempo deprimidos y que se iban a suicidar, cosas así. O que se cortaban y todo eso. Y nada que ver, a mí lo único que veían era que yo estaba callada, escribiendo en el fondo y para ellos era ser emo porque no hablaba. Y para mí ni siquiera sabían qué era. Era contarles, escucharon de la gente emo, lo vieron como que eran todos unos tontos, no sé qué. Entonces como a mí siempre me buscaban algo nuevo para decirme, me empezaron a decir eso, que era emo porque para ellos era emo. Pero ni siquiera era que estaba en el curso o en algún lado llorando ni nada, porque nunca lo hice, ni nunca mostré estar tan mal ni nada, porque un montón de veces me reí de cosas que me hicieron para que no parezca que estuviera mal. Bueno, y ellos con tal de decirme que era emo, o sea, era emo porque ellos decían. O sea, vos en ese momento que te reías de las cosas que ellos te decían, no te querías reír o sí. O
te reías porque te daba gracia? Yo me reía de los nervios, digamos, siempre me pasa. Capaz que me pongo a reír de algo y en realidad me duele un montón, pero me río. Y no me gustaba mostrarme tan mal porque sabía que se iban a reír de eso. Una vez me tuve que mostrar obligadamente estar mal de alguna manera porque me había perdido a alguien que quería mucho y te lo tomaron también para reírse. Porque un montón de veces me hicieron chiste con esa persona que se había muerto y era como que ya tenían 18 años, de ahí el último año. Y ahí sí estaba mal porque no podía cambiar eso y fueron los últimos 3 meses y era lo mismo. Pero cuando me decían emo ni siquiera me mostraba tan mal ni nada. Ni sabían lo que yo pensaba ni lo que escribía porque no lo leyeron en ningún lado ni nada. Y vos dijiste recién que no lo pudiste superar, ¿no? ¿Y en un futuro vos sentís que lo vas a poder superar o, por ejemplo, cuando consigas un trabajo de psicóloga, tengas compañeros, colegas, vos sentís que puedes llegar otra vez a volver esa parte que te hacían bullying, que todas esas cosas, vos sentís que va a volver en algún momento o sentís que lo vas a poder superar? Yo ahora no estoy tan perseguida como antes, o sea, no voy a los lugares creyendo que se van a reír de mí eso, pero sí soy bastante insegura con mis amigos. Yo siempre pienso que todos mis amigos se van a cansar de mí, me van a dejar sola, como me pasó con mis amigos, digamos, que en la época que yo necesitaba que me ayudaran, en vez de ayudarme, me dejaban. Entonces para mí siempre me pasa que tener miedo de que se repita lo mismo y no me doy cuenta de que son gente nueva y que no son los mismos. Y también sí soy muy susceptible a las cosas que me digan. Y capaz me dicen algo bueno y para mí pienso que están pensando algo malo en realidad y se ríen por dentro, pero me están elogiando y es como que, o sea, soy perseguida en ese sentido, pero no es que voy a tal lado y tengo miedo de que me encierren en un círculo y se rían y eso porque yo ya sé que salgo de antes y además que, o sea, la gente con la que me junto con gente mucho más madura ahora y no son así y sé que no se va a repetir. Igual lo que cuesta olvidarse son todas esas cosas. No es que termine el colegio y digo, listo, ya pasó todo. Es como que van quedando varias cosas que no me doy cuenta de distinta manera. Puede ser de cosas que me pasaron de chiquitita, de más grande. O sea, quedan como huellas. Eso es lo que también intenté difundir con este proyecto, era como que por más que parezca algo como diciendo, bueno, la gente deja de burlar a alguien, listo, ya está. Dice, no, porque esa persona va a quedar dolida después, un montón de tiempo. Y hasta a menos de que, no sé, de que pueda revertir toda la situación y verlo como algo bueno. Yo de alguna manera lo vi después, ahora, como algo bueno porque si yo no pasaba todo esto, no iba a venir después con este proyecto. Capaz, no sé si se me hubiese ocurrido, no tengo idea, pero es como que, como yo sé que se siente, vine para tratar de hacer algo para que no pase más. Y de esa forma lo veo como algo bueno. O sea, que poder ayudar ahora a gente que está pasando por lo mismo y me pongo en el lugar de ellos pensando que a mí en su momento me hubiese gustado tener a alguien que me ayudara también de esa manera. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, vos estás acá y le pasa algo a una persona que está, suponete, en San Juan? ¿Cómo la puedes ayudar a esa persona? Bueno, como contaba en la página, dejan un montón de historias y eso. A veces nos piden que las publiquemos en anónimo y mismo la gente, cualquiera que pueda leer la historia, comenta y apoya de alguna manera. O sea, no es que vayas a ayudar del todo a veces a una persona, pero aunque sea que esa persona pueda descargarse o sentir que alguien lo está escuchando y eso, y que los contengan, de alguna manera ayuda porque eso, callarse es lo peor que se puede hacer en esos casos. Y de alguna manera hay mucha gente que decía que después de empezar a contar las historias, de encontrar gente que le pasaba lo mismo en el grupo y eso, se empezaron a sentir mejor y es como que lo llevan de otra manera. O capaz que lo ven como que los tratan mal no tienen la razón y es como que empiezan a dejarlos que hablen solos y a darles menos importancia. Pues igual yo siempre les digo, no es que ellos me pueden contar lo que quieran, pero también siempre les recomiendo, según el caso, que vayan a un psicólogo, que hablen con los padres o que
hablen con la gente que tengan cerca para que los ayuden mejor de lo que podemos hacer nosotros a través de una red social. Pero ponele, yo pues, soy una persona que no creo en eso, por ejemplo, en el proyecto que nos pueden ayudar, suponete. Y yo te pregunto, ¿y cómo si vos le decís todas cosas, pero los chicos lo siguen atacando, le siguen haciendo bullying? O sea, básicamente es que lo ayudan por un tiempo para que se descargue, pero después sigue sufriéndolo. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, nosotros empezamos con el proyecto juntando las firmas para poder ayudar de verdad en algún momento cuando se aprobara esa ley, para que cuando los chicos sufrieran el acoso lo pararan directamente en el colegio. Pero mientras tanto, mientras la ley no existía ni nada, nosotros empezamos a brindarles nuestro apoyo a esos chicos. Ahora por suerte sé que en algún momento las cosas van a empezar a funcionar mejor, no sé en qué momento van a empezar a aplicar la ley ni nada, pero sé que aunque sea hay un poco más de conciencia y un montón de docentes mismos se animaron a decir que no sabían qué hacer cuando frente a los casos de bullying. Entonces ahora va a haber otro tipo, lo van a manejar de otra manera en los colegios. Sé que capaz no pudimos ayudar del todo en este año, pero sé que en un tiempo van a empezar a tomar otras medidas. Y vos, por ejemplo, no sé, sentís que... Yo sinceramente no puedo decir que va a dejar de existir el bullying porque es lo mismo que decir que va a dejar de existir la inseguridad y todas esas cosas, porque eso depende de cada persona, de que el que trata mal a otro decida dejar de hacerlo. No puede ir otro a cambiarle, no puede venir otro y cambiarle la mente. Lo que sí es que cuando pasa lo pueden, o sea, es como si esa persona hace bullying, bueno, tiene un castigo por hacerlo. Como los que van presos y eso, no es que van a evitar que pasen esas cosas. Pero sí, aunque sea también que, por ejemplo, en los colegios capaz que no lo veían como algo tan malo, porque algunos decían, son chicos, están jugando. Y lo veían así, entonces ya de esa manera no estaban haciendo nada para pararlo. Aunque sea ahora tomen conciencia y que sea una obligación de ellos ayudar a sus alumnos, porque para algo van al colegio, no van nada más a aprender matemática, historia y todo eso, también tienen que aprender a convivir, a tratarse bien entre ellos. Entonces yo creo que a partir de la ley se va a ver de otra manera todo. También hay chicos que se lo toman o sea, ven los casos de bullying y lo toman como más gracioso y quieren hacerlo, pero también van a haber mayores que van a estar parando esas cosas. Así que va a ser lo mismo. En algún momento se van a dar cuenta de que si lo hacen no va a estar bueno. Porque algunos decían, en muchos colegios pasan que dicen, sí, si un alumno hace tal cosa, lo sancionan 2 días y no va al colegio. Y eso no cambia nada. Entonces como que los chicos están acostumbrados a ir al colegio a hacer lo que quieren porque saben que no les va a pasar nada en serio. Entonces el día que pase algo, van a pensarlo un poquito más, creo yo. No digo que van a cambiar las mentes ni nada, pero aunque sea van a pensar antes de pasar ese mal momento. Vos dijiste que tu proyecto ya tu página tiene alrededor de 14.000 personas. No, ese es el grupo. El grupo, perdón. La página tiene casi 20.000. Ah, bueno, mejor. Tiene 20.000. De esas 20.000 personas que cuentan sus experiencias, sean anónimas o no sean anónimas, ¿cuál es la que más te choqueó, la que más te impresionó? ¿Y cómo lo ayudaron de alguna forma con el proyecto a este chico? Yo me acuerdo siempre de un caso de una chica de 14 años que nos contaron en el verano la historia, pero siempre me quedó. Bueno, no vino la chica a hablar de la página, vino la mamá, que estaba desesperada porque decía que la hija había dejado de salir a la calle porque cuando salía al centro estaban molestando a los compañeros, en el colegio la molestaban, en las redes sociales las molestaban, en todos lados, y la chica se encerró tanto que también no me acuerdo qué le había pasado, pero terminó
pero yo terminé internada. Bueno, la chica había terminado internada y no la podían sacar de ninguna forma y tenía un montón de problemas y la mamá estaba desesperada buscando ayuda de nosotros. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que que había un montón de casos horribles que capaz no íbamos a saber cómo manejar, pero igual esa mamá nos agradeció un montón porque dice que ella necesitaba contárselo a alguien siendo madre, porque decía que no sabía qué hacer para parar el sufrimiento de la hija. Entonces, no me acuerdo bien cómo había terminado todo esto, pero lo que sí sé es que después esa chica volvió a salir a la calle, volvió al colegio y está mucho mejor, la habían cambiado de colegio. Y bueno, y siempre me acuerdo porque algunos dicen, bueno, el bullying es algo que le dice son palabras vacías o cosas así, pero esa chica también la golpeaban, le hacían de todo y todavía terminó internada. Y también con una negación enorme a salir de la calle y eso y hay gente que ni escuchando esas cosas se puede tomar conciencia a veces y es terrible. Dos últimas preguntas te hago. ¿Qué le dirías a una persona que hace bullying y qué consejos le darías a una persona que le hacen bullying? Okay. Bueno, creo que una persona que hace bullying, primero tendría que preguntarle por qué lo hace. Porque muchas veces escuché que le preguntaban eso y decían porque es divertido, porque estoy aburrido, porque así consigo más amigos. O sea, porque a veces los agresores lo son para pertenecer a un grupo. Algunos con tal de no quedar como la víctima, terminan siendo agresores para pertenecer a un lugar y ser fuertes, entre comillas, y para no recibir las burlas de ellos mismos, entonces es como que se alían a algún líder o algo de eso y terminan como cumpliendo las órdenes de esa persona. Yo vi muchos de esos, mismo de los que me molestaban, por eso decían que habían algunos que ni siquiera eran tan malos porque cuando no estaban con ellos no eran así, eran como que hacían todo lo que le decían los demás. Eran hasta más dominados que yo. Y para mí, bueno, esos que son dominados para mí tendrían que preguntarles por qué quieren pertenecer a ese grupo o por qué piensan que es divertido hacer esas cosas. Y mismo algunos de los chicos que hacen bullying también deben tener un montón de problemas familiares y los descargan en el colegio con gente que no tiene nada que ver. También pasa que a mí fueron un montón de chicos los que me trataron mal desde jardín hasta la secundaria, pero me acuerdo de varios chicos que tenían un montón de problemas en la casa y venían y se la agarraban conmigo, que no tenía nada que ver. Por eso digo que también hay que ayudar a los agresores. Y a una víctima, bueno, depende del caso. Yo siempre les digo, les muestro el ejemplo mío de que yo decía que no iba a ser para siempre y no fue para siempre. No es que iba a terminar el colegio, iba a seguir pasando lo mismo. Y siempre les digo que lo que digan los demás, con tal de hacer sentir mal a alguien, pueden decir cualquier cosa que ni siquiera es cierto. Entonces es tomarlo como que ellos hablan porque, claro, como son inmaduros o no ven que no tiene sentido hacer esas cosas, entonces burlan al otro, lo tratan mal. Entonces yo siempre les digo que no tienen que hacerle caso a esas cosas, aunque duelan, que no se la tomen como algo cierto, como hice yo, que para mí todo era verdad lo que me decían, entonces era como que me dolía más. Porque si a alguien le dicen algo y esa persona se lo toma como que es mentira, es como que no les va a doler de la misma manera. Entonces cuando los demás ven que no se lo toman tan a pecho, capaz que lo dejan de molestar porque el fin de ellos es lastimar al otro. Si ven que no lo lastiman, se van a aburrir de estarle encima y lo van a dejar de tratar mal. Yo creo que de alguna manera, aunque me reía y eso, era como que demostraba que me molestaba lo que me hacían. Entonces ellos me seguían buscando porque sabían que me iba a molestar porque si yo hacía, bueno,
ellos me decían tal cosa y yo ni los escuchaba o no me interesaba, lo iban a dejar de hacer porque no tendría sentido. Entonces siempre les digo eso. Además de que busquen apoyo en los que tengan cerca, en la familia o en algún amigo o algo, y que no tengan miedo de contar ni sientan vergüenza por eso porque ellos no tienen la culpa de lo que les pasa. Y última pregunta. Si vos tenés que decir en una palabra bullying, ¿qué palabra sería? Y el bullying es un acoso, ¿Acoso? que puede ser, como conté, puede ser verbal o puede ser físico. O sea, puede ser tanto estar insultando todo el tiempo a una persona, tratándolo como inferior, haciéndolo a un lado a propósito. También puede ser, bueno, físico, que también se ve mucho, con golpes o lo que sea que esté maltratando a la persona. También puede ser llamado como maltrato, pero lo que es importante es que siempre es entre pares y que se da de forma constante. O sea, que se va repitiendo siempre lo mismo. Pueden estar diciendo distintas cosas, pero es siempre contra esa persona, entonces eso sería bullying.